Bonita tarde, hermosa comunidad del Parlamento Ciudadano Construir. Hoy tendremos la quinta y última sesión del módulo 5 de nueva cuenta a cargo de la maestra Ángela Villeda. Nos vamos a divertir mucho. Hoy uno de los temas centrales es la corrupción y la desigualdad. Vamos a entrar fuerte por ese lado. Esperemos sus intervenciones en el Parlamento y recuerden la metodología. En la primera hora la maestra expone el tema. Llegada la hora, vamos a dar inicio hoy. Hay 3 videos que están estrechamente relacionados con los temas de la sesión del día de hoy. Y regresa la maestra y a la media hora, recuerden ustedes, abrimos el Parlamento Ciudadano Construir. Y sin más, yo dejo a la maestra para que dé inicio a su última sesión del módulo Cultura de la Legalidad y esperamos que nuestro equipo técnico nos apoye con las imágenes en su pantalla. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con algunos temas pendientes. El primero, aspectos de la legalidad autoritaria. Cuando nosotros hemos estado hablando de la cultura de la legalidad, hemos mencionado varias veces su importancia y la cultura de la legalidad se reduce. Aquí hay un problema, porque es la cultura de la legalidad autoritaria y son sus aspectos los que vamos a mencionar en este momento. Y la cultura de la legalidad autoritaria se reduce al simple respeto de las leyes, sin importar su contenido. Y tenemos como enseñanza que todas las normas deben siempre obedecerse, estemos de acuerdo o no con ellas. Se aboga por la legalidad a secas, por la tolerancia cero. Y recordemos que la tolerancia cero es castigar casi todo, por la fuerza como incentivo para la construcción de la cultura. Con esta legalidad autoritaria, finalmente se aceptará la ilegitimidad que suele acompañar las decisiones que ignoran la importancia de la dignidad y la autonomía de las personas. Aquí las personas lo único que tendrán que hacer es obedecer. Siguiente, por favor. Aquí vemos las características de estas sociedades autoritarias. Utilizan a la democracia como medio de legitimación. Los regímenes que conceden poder ilimitado a un líder carismático o grupo. Y aquí tenemos experiencias respecto de los líderes carismáticos, porque pues sí, a través de sus discursos, a través de su enseñanza, entendemos que ellos sí nos van a proteger, que nos van a hacer bien, y sin embargo, no. Únicamente tienen el ejercicio del poder ilimitado y finalmente hacen las cosas que les favorecen a un grupo únicamente. Siguiente, por favor. Las sociedades demócratas con seducción autoritaria. Aquí, aun cuando se ha logrado la alternancia y la transición a una democracia liberal, existen escenarios de autoritarios. Y tenemos aquí algunas experiencias en este sentido. El populismo. ¿Qué es el populismo? Veamos, una ola autoritaria amenaza a Hispanoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que tener mucho cuidado porque a través del populismo podemos caer en el autoritarismo. Así es de que sí, debemos de tener cuidado con estas personas tan carismáticas. Seguimos, por favor. Ahora veamos aspectos de la participación ciudadana autoritaria. Aquí tendríamos que recordar algunos sucesos que han ocurrido en la Ciudad de México y en algunos otros estados. Los procedimientos que caracterizan a la legalidad autoritaria, las movilizaciones desde arriba,
ajenas a la voluntad de los individuos. Esas marchas que organizan los gobiernos dictatoriales, aún en contra de la voluntad de los trabajadores que solían asistir a ellas. De esto tenemos varios ejemplos. Y pensando en la ciudadanía, que no tenemos un gobierno autoritario, caemos en esa situación. Recuerdo en el siglo pasado algún evento en el que el jefe, el gobierno, para tener el apoyo de la ciudadanía, lo que hacía era, se venía una manifestación de protesta y estas personas mandaban a las instituciones gubernamentales camiones para que los trabajadores subieran al camión y fueran a apoyarlos. Eso era una situación muy común. Y sí teníamos, o tenían las personas que trabajaban en esas instituciones, el temor de acudir, porque si no acudían, podían tener a cabo alguna situación de represalia. Así es que sí se asistía a ellas. ¿Seguimos, por favor? Aquí falta la voluntad libre de los individuos para aceptar o rechazar lo que se les pide. No hay un deseo individual de participar, sino más bien una forma de coerción. Pues sí, porque esa amenaza de que vas a salir perjudicado, pues te hace acudir sin que lo desees. Siguiente, por favor. Aquí terminamos con este tema y vamos a dar inicio al siguiente. Siguiente, por favor. Empezamos con el último tema, que es cultura de la legalidad. Siguiente, por favor. Y vamos a ver la cultura de la legalidad en México. Hoy vamos a ver el tema 6, la cultura de la legalidad en México, con temas muy importantes como Maquiavelo contra Montesquieu, el problema estructural de la desigualdad social y las 1000 caras de la corrupción electoral. Siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar con un tema por demás importante, los dos extremos de la democracia, con Montesquieu, un jurista intelectual, historiador y filósofo político. La democracia debe guardarse de los dos extremos, el espíritu de la desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de la igualdad excesiva que la conduce al despotismo. Montesquieu lo que él quería era un gobierno y decía que él primero tendría que ver por la democracia, por la monarquía, porque la monarquía pertenece o se lleva a cabo la monarquía con base en bueno, vamos a seguir. La república con base también, en la ley, y la aristocracia en el temor. Seguimos, por favor. Maquiavelo contra Montesquieu. La visión política de la realidad. Aquí vemos a Maquiavelo. Al decir de Umberto Serroni, el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es considerado de hecho como la primera obra que tiene por objeto la ciencia política. Esto es cierto. Maquiavelo fue un hombre que vivió en una época de transición entre la Edad Media y, ay Dios mío, bueno, vivió en la Edad Media y él quería seguir adelante con esto. Llevó a cabo algunas acciones para poder hacer algo y lo hizo a través de su libro El Príncipe. Seguimos, por favor. En su libro Historia de Florencia se expresa: así de estos príncipes odiosos y de los ejércitos envilecidos. Hablaré con frecuencia de esta historia.
y deja muy claro su metodología histórica de la de realidad. Son 3 puntos los principales de este libro, y sí tendríamos que revisarlo para poder hablar de cada uno de esos puntos. Siguiente, por favor. Aquí en su libro El Príncipe establece una práctica y teoría de la política con respecto al dominio de los monarcas. De igual manera, la expansión territorial del Estado. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo era Maquiavelo. Era un político realista. Aceptaba el comportamiento humano y la situación política tal como es, el ser, y no como debe ser. Con base en el libre albedrío y la responsabilidad para forjar el propio destino individual y colectivo. En esta primera parte, Maquiavelo nos da una gran enseñanza porque manifiesta que el ser humano puede decidir a través del libre albedrío qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. Y también habla de la responsabilidad para forjar el propio destino, pero no solo de manera individual, sino también de manera colectiva. Los elementos políticos debían someterse a estudio. Él lo hizo por primera vez. Intentó una forma de Estado estable y permanente. Siguiente, por favor. Identificó la forma de obtener el poder y conservarlo. También identificó las características de un buen gobernante y cuál debe ser su comportamiento para aspirar a ser mejor. Impulsó la separación de la Iglesia y el Estado por la fuerza política que había tenido la Iglesia sobre el Estado. Y vemos que esto lo hacemos aquí en nuestro gobierno. El gobierno mexicano está separado de la Iglesia. Siguiente, por favor. La visión jurídica de la realidad. Veamos esto. ¿A quién tenemos aquí? A Montesquieu. Diplomático, filósofo, político y escritor. Al decir de Serra Rojas, el libro del espíritu de las leyes establece que sus objetivos fueron el desarrollo de una sociología del gobierno y del derecho, y tuvo como obsesión un miedo por la monarquía absoluta que debería o que hacía imposible la vida. Esta sociología del gobierno y del derecho es muy importante porque aquí vamos a ver cómo es que se define esta parte y qué es lo que nos puede ayudar a nosotros de todo lo que nos legó el Montesquieu en el espíritu de las leyes en América Latina. Siguiente, por favor. En el libro Espíritu de las Leyes, Montesquieu establece los fundamentos del Estado del Derecho y la división de poderes, la cultura de la legalidad. Nosotros ya hablamos de la división de poderes y la cultura de la legalidad, pero vean en qué años fue que esto se llevó a cabo. Y esta, de alguna manera, también influyó aquí en las constituciones de América Latina. Siguiente, por favor. Es precursor del liberalismo, de la teoría de la distribución del poder, la libertad política como fundamento de la división de poderes del Estado, en ejecutivo, que es el representante y el que tendría que ver todo lo que tiene que hacer para cumplir con la sociedad, con el pueblo, el legislativo, que a través de la norma sigue lo que pide el pueblo, y judicial, que es el juez que tendrá que dirimir las controversias. El concepto de soberanía nacional
y el mandato representativo. Siguiente, por favor. Los gobernantes elegidos representan a toda la ciudadanía. La legalidad es orden instituido. Proponía un régimen mixto mediante el equilibrio y la moderación del gobierno. La separación de los poderes constituye el fundamento de las sociedades democráticas. Aquí también esto ya lo vemos. Él consideraba que para que un gobierno demócrata funcione, debe ser moderado. Siguiente, por favor. Ahorita, en esta diapositiva, vemos como un resumen de lo que se habla de Maquiavelo y de Montesquieu. Maquiavelo es un político realista, acepta el comportamiento humano y la situación política, tal y como son y no como deberían ser, con base en el libre albedrío y la responsabilidad para forjar el propio destino individual y colectivo. Los elementos políticos debían someterse a estudio. Intentó una forma de Estado estable y permanente. Identificó la forma de obtener el poder y conservarlo, así como las características de un buen gobernante y cuál debe ser su comportamiento para aspirar a ser el mejor. Impulsó la separación de la Iglesia y el Estado por la fuerza política que aquella había tenido sobre este. Y Montesquieu es precursor del liberalismo, de la teoría de la distribución del poder, la libertad política como fundamento de la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. El concepto de soberanía nacional y el mandato representativo. Los gobernantes elegidos representan a toda la ciudadanía. La legalidad es orden instituido. Proponía un régimen mixto mediante el equilibrio y la moderación del gobierno. La separación de poderes constituye el fundamento de las sociedades democráticas. Si vemos nosotros cómo son las constituciones en América Latina, nos vamos a dar cuenta de la influencia que tuvo Montesquieu en esto. Podríamos hablar también de Simón Bolívar para entender esa influencia. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora veamos la visión jurídico-política de la realidad. Aquí vemos que en esta diapositiva hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es una carta magna que contiene dos visiones de la realidad. La primera es la política. ¿Por qué? Bueno, pues porque contiene los acuerdos políticos y sociales del pueblo mexicano. Además, la jurídica, porque contiene las normas que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les prohíbe la ley y los gobernantes solo podrán hacer aquello que les mandata la ley. Esto también ya lo habíamos visto y en la actualidad la Constitución Política de los Estados Mexicanos también como Carta Magna contiene todo esto, pero además aquí la Constitución Política actual ya prevé la protección de los derechos humanos de las personas y se obliga a la protección de toda la población. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. El problema estructural de la desigualdad social. ¿Qué es la desigualdad social? Aquí nosotros, todos y todas, podríamos decir qué es la desigualdad social, porque de alguna manera la vivimos. Es aquella situación en la cual los individuos de una comunidad se distinguen de otros por su diferente capacidad de acceso a factores del bienestar humano. Y la diferencia proviene principalmente de la concentración de la riqueza o de la acumulación de propiedades. Esta desigualdad social limita la capacidad de las personas
para mejorar en el aspecto físico, en el social y en el humano. ¿Qué se necesita para que las personas que padecen esta desigualdad social mejoren sus condiciones de vida? Tendríamos que ver qué es lo que se necesitan y por qué existe tal desigualdad. Siguiente, por favor. Aquí veamos cómo está en esta diapositiva el problema estructural de la desigualdad social. ¿Cuáles son las necesidades humanas básicas para poder ver cómo se encuentra México? ¿Cómo es que estamos? Si estamos bien o estamos mal. Los componentes de las necesidades humanas básicas son la nutrición y los cuidados médicos básicos, el agua y el saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. Cuando hablamos de estos componentes, podríamos decir que cada uno de ellos implica una serie de problemas que podríamos ir manejando de manera particular. En el mapa que se encuentra aquí de la República Mexicana, los estados en el que aparecen con un color más oscuro tienen un puntaje mayor a 85%. Los siguientes, que es un poco menos oscuro, un puntaje entre 80 y 85%. Los más claros, el puntaje entre 75 y 80%. Y los últimos son los que ya son muy claros, un puntaje menor a 75%. Veamos. Aquí, el estado de Nuevo León, fíjense bien qué puntaje tiene el estado de Nuevo León, 90.27. Querétaro, 86.57. Aguascalientes, 86.52. En el mapa se ve también un azul más claro y esos son los estados que tienen un puntaje entre el 75 y el 80%. Pero hay otros, los que ya son muy, muy claros y que se encuentran en la parte inferior. Son estados que tienen un puntaje menor a 75. Y ahí vemos que son Puebla, con el 75.32%, Oaxaca con el 70.72% y Guerrero con el 69.93%. Pero a nivel nacional tenemos el 86.34%. Estos problemas que vemos como que es muy, muy, muy significativo. Puebla, Oaxaca y Guerrero son los 3 estados que tienen mayores problemas, que no se han cubierto sus necesidades humanas básicas. Siguiente, por favor. Pero en Chiapas también. También Chiapas estaría. Uh-huh. El problema estructural de la desigualdad social. Aquí vemos algo. También se llama discriminación estructural y es un problema social. Su finalidad es la exclusión sistemática del ejercicio de sus derechos a ciertos grupos de la sociedad. Esta desigualdad social o discriminación estructural no solamente es en provincia, es en todo México, en todos los estados. Hay alguna zona en el que se encuentra un grupo que está siendo discriminado estructuralmente. Siguiente, por favor. La discriminación estructural se fundamenta en un orden social que es independiente de las voluntades individuales. Es un proceso de acumulación de desventajas, tanto a lo largo del curso de la vida como entre las generaciones. Y aquí esto no tendríamos que ver si lo podemos encontrar, nosotros mismos lo vemos, porque sí tenemos el conocimiento de
de algunos grupos sociales en los que sí se nota de manera determinante. En la Ciudad de México contamos con grupos en desventaja y que no solamente es en este momento, sino es en el curso de toda su vida y también entre las generaciones. Todo esto tiene consecuencias macrosociales en los ámbitos del disfrute de los derechos y la reproducción de la desigualdad social. Tendríamos que ver qué es lo que está haciendo el Estado para poder terminar con esto. Siguiente, por favor. Aquí vemos que México cuenta con una gran mayoría de población que se enfrenta a una discriminación estructural. Las mujeres. En la actualidad podríamos pensar que las mujeres están siendo menos discriminadas, pero no es así. Todavía hay una discriminación estructural, por ejemplo, en el ámbito laboral. Las personas mayores tienen una serie de problemas tremendos. En nuestro país no se nos ha enseñado que procuremos el cuidado de las personas mayores. Y estas personas mayores en ocasiones no tienen una vivienda digna, no tienen cómo sufragar sus necesidades básicas. El servicio a la salud es muy deficiente. Hay pueblos y comunidades indígenas que de verdad no sabemos el por qué no pueden ejercer sus derechos fundamentales. Las personas con discapacidad también aparentemente han mejorado, pero vemos que todavía sufren de discriminación estructural. Las niñas, los niños y los adolescentes. Este grupo en particular me parece que es conveniente que lo mencionemos porque ya se ha hablado en otro momento de la educación para estos niños, niñas y adolescentes. Debemos de pensar en esos niños que vienen de un grupo diferente al nuestro, de un grupo indígena, y que si no hablan bien el español, también ya se había mencionado, se les rechaza. Y algunos han optado por ya no hablar su lengua. Una gran variedad de grupos adicionales que experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. ¿Cómo es esto posible? Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección de los derechos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué seguimos con esta discriminación estructural? Siguiente, por favor. Este problema estructural de la desigualdad social también está relacionado con el orden social. Y el orden social es el conjunto de comportamientos que siguen las personas en una sociedad. Se rigen por normas y sanciones establecidas por las instituciones. Se basa en contratos sociales que se guían por valores morales y leyes. ¿Y cuáles son esas normas y sanciones establecidas por las instituciones? ¿Por qué tendría que estar el orden social involucrado en esto? ¿Qué dice una norma en una institución de salud, por ejemplo? ¿Cuál es ese contrato que se firmó para poder recibir la atención a la salud? Se basa en esos contratos sociales que se guían por valores morales y leyes. Pero si no reciben, por ejemplo, los adultos mayores una atención de la salud adecuada, ¿dónde está el valor? ¿Y dónde están esos principios morales? ¿Y qué dice la ley en ese sentido? Siguiente, por favor. El orden social tiene algunos principios rectores del orden social. La subsidiariedad. ¿Qué significa esto? El Estado está obligado a realizar algunas acciones para favorecer a la población, pero no solamente
para decir, vamos a llevar a cabo esto, sino también quién lo va a llevar a cabo y cuáles son los resultados. Porque no basta que digan vamos a hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y vamos a ver cuál es el resultado de todo ello. La solidaridad. También la solidaridad es parte de la obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de ayudar a toda la población, pero no solamente el Estado, sino todos los ciudadanos. La estructura social, las instituciones. Algunos elementos centrales de la estructura social son interacciones normativas. Estas interacciones normativas serán estas situaciones que se llevan a cabo y que el Estado está obligado a documentar. Las estructuras de la desigualdad, los aspectos demográficos y los medioambientales. Aquí los aspectos demográficos y medioambientales no solamente se refiere a aquellos medios ambientes que están siendo destruidos, sino también a los que se están procurando a los que se están cuidando. Y vemos que ya en algunos estados de la República existen grupos que están cuidando el medio ambiente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cómo está esta situación estructural de la desigualdad social. ¿Cuál es el índice de progreso? ¿Cuál es ese marco de referencia para el bienestar personal y el progreso social? Este índice es de 2022. En el 2022, México estaba con una tendencia decreciente. México ocupa la posición 66 de 169 países en el índice de progreso social y pierde posiciones en 7 de los 12 componentes del progreso social. América Latina tiene una tendencia de 4 años de estancamiento en el índice de progreso social y en 7 de 12 componentes se retrocedió respecto al año anterior, respecto al 2021. ¿Y cuáles son esos marcos de referencia para el bienestar y progreso social? Bueno, pues es el mercado laboral, la salud, es también la seguridad personal, la familia, la educación. Así es de que también podríamos decir que el ambiente, todo esto tiene que ver con el bienestar personal y el progreso social. Siguiente, por favor. Ahora veamos las 1000 caras de la corrupción. Aquí sí, bueno, vamos a seguir. Adelante, por favor. La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. Todas las personas merecen que haya sistemas legales, justos e inclusivos. ¿Qué será esto? La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. Pues sí, podríamos decir que si la corrupción se lleva a cabo desde el gobierno, sí va a desfavorecer a los más vulnerables. Pero existen ya algunos sistemas legales justos e inclusivos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando con ello? Pues que tal vez algunas personas están llevando a cabo la tarea, pero para beneficio propio o un beneficio para otra persona, y ya habíamos visto que a veces se llevan a cabo algunas acciones para favorecer a otros, para lograr algún beneficio particular. Siguiente, el concepto de corrupción. Acción o efecto de corromperse. Alterar, trastocar la forma de alguna cosa
echar a perder, depravar, sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona con dádivas o de otra manera viciar, pervertir. Al principio dice acción o efecto de corromperse. No dice de corromper, dice de corromperse, nosotros mismos, corromperse. Alterar, trastocar la forma de alguna cosa. Echar a perder. No solamente echar a perder algo, sino a las personas. Depravar. Sobornar para que se lleve a cabo alguna acción, algo que vamos a pedir y le ofrecemos al servidor público algún beneficio y lo sobornamos. Y también hablamos con el juez. ¿Para qué? Pues para que a través de una dádiva nos ayude a solucionar un problema. O de otra manera, viciar, pervertir. Así es de que sí vemos cómo también nosotros podemos ser parte de la corrupción. Siguiente, por favor. La corrupción es la apropiación o abuso de un poder público cuya finalidad es obtener un beneficio particular o privado. Aquí ya nada más estamos hablando de quiénes, de los servidores públicos. Siguiente, por favor. Pero aquí ya vemos otra cosa. Aquí ya hablamos de otro tipo de corrupción. ¿Cuál es este tipo de corrupción que aparece la definición en la diapositiva? Pues es la corrupción electoral. Y la corrupción electoral es la alteración, perversión o destrucción del funcionamiento correcto del proceso electoral, ya sea desde la imposición de candidatos hasta la modificación de resultados. Aquí tendríamos que estar viendo qué impacto causa la corrupción. Siguiente, por favor. Veamos cuáles son los indicadores internacionales y cómo está México. Siguiente, por favor. Aquí. Se evalúa la existencia de leyes y o reglamentos respecto a temas de transparencia y participación. Conforme al Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en 2020 a 2023, México redujo su actividad normativa legislativa en materia de transparencia y participación de un 49.8 en 2020 a un 39 en 2023. Vemos cuánto es más del 10% que se redujo la actividad normativa legislativa en este sentido. Siguiente, por favor. Veamos aquí también. México en 2023 se encontraba en el rango de 126 de 180 países, donde 0 es altamente corrupto y 100 significa más limpio. ¿Cómo está México? Más limpio. Su puntaje es 31 de 100, más limpio. Su cambio de puntuación es igual a 0 desde el 2020. Esta puntuación es una combinación de al menos 3 fuentes de datos extraídos de 3 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por una variedad de instituciones prestigiosas, entre ellas el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Creo que, pues, si somos muy objetivos, ¿cómo veríamos a México? Sería que no está tan mal, ¿verdad? ¿Sí? Porque es 31 de 100, pues es más limpio y no, su cambio de puntuación
No ha habido cambio de puntuación. Siguiente, por favor. Seguimos aquí con los cambios de la puntuación. Vemos, México se encuentra su puntaje era de 34 en el 2012. La más alta puntuación se da en el 2014. En el 2018, al término de la gestión, la puntuación llega a 28. Entre 2020 y 2023 se ha mantenido, es de 31. ¿Qué quiere decir esto? Que no está tan mal México, ¿verdad? ¿O no? Sí, ha mejorado o se ha mantenido. Se ha mantenido entre 2020 y 2023, se han mantenido en un puntaje de 31. Igual que en la diapositiva anterior, las gráficas son de 3 fuentes, de datos extraídos de las 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Y estas fuentes de datos son recopiladas por una variedad de instituciones prestigiosas, entre ellas el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Siguiente, por favor. Aspectos generales de la corrupción. Veamos. Se trata de un fenómeno oculto, cuya valoración cambia de acuerdo a la época, sociedad y cultura. Aquí en México, cuando hablamos con personas, sí hablan de la corrupción y ya no es un fenómeno tan oculto. Sin embargo, todavía se habla de la corrupción en voz baja. No nos atrevemos a decirlo en voz alta. Y bueno, aquí la diapositiva nos habla de dinero. Dice, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Y aquí la corrupción pues también estaría no solamente en la corrupción electoral, sino en algunas otras situaciones. Y que sí, pues no, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos en esa época. Sí. Sí. Siguiente, por favor. Aquí esta diapositiva me parece muy interesante. ¿Por qué me parece muy interesante? Porque tenemos un corruptómetro y no se ve muy claro, pero este corruptómetro nos va midiendo el grado de corrupción que podemos tener cada uno. La corrupción adopta una multiplicidad de formas e involucra a distintos niveles de gobierno. Afecta a diversas áreas y no solo a las áreas encargadas de manejar los recursos económicos. ¿Cuáles otras áreas? Sería casi todas las áreas y a todos los niveles. Pero no solamente de gobierno, a veces también a la ciudadanía en general. Por eso me parece muy interesante este corruptómetro, porque cada uno de nosotros podría medir el grado de corrupción que tenemos. Siguiente, por favor. Esta también es importante, esta diapositiva. Si la vemos con mucho cuidado, dice ahí, la corrupción deslegitima el sistema político. La corrupción parece ser inseparable del sistema político, económico y social. Vean cómo la corrupción está en el centro. Y hay unas líneas que unen a los diferentes recuadros que hay. Dice, corrupción, y hay una línea roja hacia abajo que abarca un recuadrito azul que dice organismos institucionales. Ahí se une la corrupción con los organismos institucionales. Pero no solamente con esos, sino también con la cultura y con la impunidad. Hay otro que dice sociedad organizada.
Y curiosamente esta sociedad organizada es la única que va para allá, para la corrupción. No tiene así como que otras que esté relacionada con con los medios de comunicación, por ejemplo. Si vemos los medios de comunicación, que es la sociedad organizada es la mostaza, y luego hacia la izquierda están los medios de comunicación en azul. Vemos cuál es el círculo de los medios de comunicación y está relacionada con casi todo, con los organismos e instituciones, con las normas y leyes, con la relación tiene relación con el gobierno y la sociedad, con las redes de interés, con la relación, también tiene relación con las empresas y gobierno, con la cultura, con la impunidad. Vean ustedes cómo está marcado ahí todas las relaciones que tienen. La relación del gobierno con la sociedad está más arriba, porque aquí vemos, estábamos hablando de los medios de comunicación. Si nos vamos a la impunidad, vean cómo está la impunidad. La impunidad está relacionada con la corrupción y la cultura. Y la cultura está relacionada con todo, también con la corrupción, con los medios de comunicación, con la sociedad organizada, con la relación empresa-gobierno, con las redes de interés, con la relación gobierno-sociedad. Con todo está relacionada la cultura. Y seguimos así, la relación empresa-gobierno, pues aquí nada más está relación gobierno-sociedad y redes de interés. Y la burocracia, fíjense bien, curiosamente la burocracia está relacionada ¿con qué? Con las normas, leyes, con los partidos políticos y con la relación gobierno-sociedad. Vean cómo está relacionado todo esto de la corrupción en el sistema político. Vean ustedes, es general, ¿o no? Sí, es casi general. Siguiente, por favor. Seguimos con los aspectos generales de la corrupción. La corrupción es un mecanismo de exclusión democrática que opera bajo un mecanismo de duplicidad. ¿Qué será? ¿Que el Estado lleva a cabo algunas otras acciones para poder justificar la corrupción? La corrupción política constituye un factor determinante de la disminución del apoyo a la democracia. Pues sí, esto es cierto. ¿Y entonces dónde queda la democracia? ¿Cómo es que la democracia está, pues aquí determina, es la disminución del apoyo a la democracia? Porque no se lleva a cabo. ¿Qué? No se llevan a cabo las acciones que deben llevarse. Porque también la Constitución nos habla de la forma como se debe llevar a cabo la acción política. La democracia en México es emergente y se caracteriza por la corrupción en el sistema político. Aquí la diapositiva, vean lo que nos dice. Lindo tener a una ciudadanía sonriente. Corrupción política. Pues sí, porque ¿cómo vamos a estar sonriendo nosotros? Y si nos ponemos así en un sentido muy estricto, vemos que muchas personas, a pesar de que están dándose cuenta de cómo se está llevando a cabo la corrupción, cómo estamos en el país, están contentos. Están contentos porque reciben algo a cambio. Siguiente, por favor. La corrupción es la apropiación o abuso de un poder público, cuya finalidad es obtener un beneficio particular o privado. Aquí parece que únicamente estamos hablando de los servidores públicos. Siguiente, por favor. Sigamos con la corrupción electoral. Siguiente, la tipología de la corrupción electoral.
Compra-venta del voto, una antigua costumbre de corrupción electoral. Pues bueno, esto todos lo sabemos y vemos que sí se lleva a cabo, porque siempre nos ofrecen algo para que votemos por determinado candidato. En el momento que se está llevando a cabo la campaña electoral, recuerden ustedes también que en esas campañas electorales se proporcionan una serie de obsequios y algunos obsequios son, para algunas personas también, son buenos esos obsequios. Así es de que siempre se nos está dando algo por nuestro voto y eso pues es corrupción. Siguiente, por favor. Fíjense bien también en esta diapositiva. Condicionar el beneficio de un programa social a cambio de votar por algún partido político o candidato. Pero este condicionamiento a veces también lo lleva a cabo la población. Recuerdo en las elecciones anteriores que una madre soltera iba detrás del candidato alcalde, de un candidato alcalde, y le decía: no se te olvide que soy madre soltera, no se te olvide que soy madre soltera. Porque sí iba a votar por él, pero quería que no se le olvidara que era madre soltera para que le favoreciera con algo. Y aquí dice, lo que dice esta diapositiva es que hay un acondicionamiento. Dice la diapositiva que no se vale que estén condicionando nuestro voto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer cuando a mí un candidato me está diciendo que me va a dar algo si voto por él? ¿O me va a quitar? Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reflexionar. Reflexionar porque nosotros podemos votar por quien deseemos. Porque el voto pues es un derecho que hemos adquirido. Y también tenemos que pensar que el voto es secreto y que nadie nos puede obligar a decir por qué debemos votar. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Bueno, pues hay instancias a las que podemos acudir para decir que nos están coaccionando para poder votar y que se nos dé el beneficio de un programa social a cambio. Así es de que sí tendríamos que tener mucho cuidado con esta situación, porque a veces decimos, no sabemos qué hacer si hay instancias a las que podemos acudir. Bueno, aquí condicionar el beneficio de un programa social. A los adultos mayores también se les condiciona, porque si no votan por determinado partido, pues se les puede quitar su pensión que da el Estado. Así es de que continuamos, por favor. Igual aquí también es condicionar el trabajo a cambio de apoyo electoral. Esto también no se vale, ¿verdad? Pero también tendríamos la forma de acudir a una instancia, condicionar la obtención, mantener o amenazar con perder un trabajo a cambio de votar por algún partido político o candidato. Bueno, el comercio ambulante. Aquí sí. Los tianguistas. Aquí está. Muy claro. Adelante. Esto sí yo lo percibí cuando estaba llevándose a cabo las campañas de que sí debíamos votar
porque había en algunos comercios que se hacía un descuento y que también en algunos restaurantes, si llegabas con tu dedito marcado, te hacían otro descuento. Condicionar el beneficio, sí, condicionar el beneficio de un descuento en la obtención de documentos públicos a cambio de votar por algún partido político o candidato. Así es de que sí hemos vemos todo esto. Sí, bueno, entonces sí tendríamos que ver nosotros cómo es que vamos a llevar a cabo este hacer para no aceptar la condición del beneficio, ¿sí? Esa condición del beneficio por el voto, a cambio del voto. ¿Qué tenemos que hacer? En diapositivas anteriores decía que teníamos que, pues, reflexionar sobre que el voto es nuestro, que lo vamos a otorgar al candidato que deseemos y que no nos pueden estar coaccionando y que tenemos la posibilidad de acudir a una instancia a decir, me están coaccionando y no quiero hacer esto. Ahí ya vamos a saber cuáles son los requisitos para que se inicie la investigación y puedan sancionar a la persona que está tratando de coaccionarnos, de condicionar el beneficio. Yo creo que aquí la dejamos en este momento, maestra, si me lo permite, para que podamos presentar precisamente los videos que están relacionados con estos mecanismos, finalmente con estos mecanismos, y podamos entender la siguiente fase, porque nos vamos a adentrar en asuntos de tipo penal, para que lo vean, y la dimensión que tiene este país sobre los actos de corrupción, al grado de cuántos tipos penales se han tenido que crear para ello. Entonces, vamos a dar paso a los videos. Adelante, por favor, y regresamos. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones
Posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Ya comienza otro video de Barrio Amigo. Es momento que te pongas cómodo porque tenemos mucha información importante para ti. Así que a la cuenta de 3 te vas a suscribir y comenzará el video. 3, 2, 1. La corrupción sucede cuando uno usa el poder que alguien le ha confiado para obtener algún beneficio para sí mismo o para sus amigos o para su familia. Sí, eso fue lo que vi en las noticias. Seguro viste alguna corrupción política. La corrupción política es la que ocurre dentro de los gobiernos, y esta puede ocurrir tanto en los altos niveles del gobierno, donde se distorsionan las políticas y funcionamientos del Estado, o en los niveles medios y bajos, donde la corrupción ocurre en la interacción con los ciudadanos. O sea, en cualquier parte. ¿Siempre ha existido la corrupción en el mundo? Muy buena pregunta, Héctor. Es una pregunta difícil, pero no imposible. Algunos historiadores se remontan hasta el reinado del faraón Ramsés IX, donde un funcionario llamado Pecer denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas. O sea, hay corruptos desde hace mucho tiempo atrás. ¿Y en todos lados? En todos lados puede haber corrupción, pero hay lugares donde la corrupción es menor. ¿Dónde? En los países escandinavos. Bien, entonces me voy a ir a uno de esos países a vivir para estar más tranquilo. Si tan solo supiera dónde están. Bueno, eso lo podemos buscar en sus teléfonos. El verdadero problema será aprender un nuevo idioma. No es mala idea, pero ¿por qué esos países tienen la suerte de no tener tanta corrupción? Sencillo. En estos países hay más igualdad en muchos aspectos, como los económicos, por ejemplo. Además, las personas tienen un trabajo, el Estado les ofrece muchos beneficios y están bien pagadas. Y aquí no es tan así, ¿verdad? Verdad. Pero eso no es una justificación para no ser honesto, ¿no creen? De acuerdo. Vamos a aprender escandinavo. En nuestro país hay mucha corrupción. Tranquilo, Aitor. Creo que podemos pensar en algo para solucionar el problema. Lo importante ahora es reconocer por qué en nuestro país existe la corrupción. ¿Por qué? Lo que pasa es que en nuestro país, a diferencia de los países nórdicos de los que hablamos antes, desde siempre ha existido la desigualdad. Nunca se igualó la población frente a la ley. Creo que me estoy acordando de un caso importante de corrupción. ¿Cuál? Algo sobre el guano. El periodo del guano. Con la renta del guano, nuestro país obtuvo mucho dinero.
que desapareció gastándolo en diversas obras públicas que costaron mucho más de su valor real. Y así como ese, hay muchos otros casos, como la corrupción en los gobiernos más recientes. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, en los años 80 y 90 se utilizó el poder buscando aprovecharse del Estado para ganar dinero de manera ilegal. Desde esa época no hay presidentes ni muchos políticos que no estén involucrados en corrupción de algún tipo. Hay algo más. Así como hay estas grandes corrupciones, también existen las más cotidianas y de menor volumen, pero de gran impacto. ¿Cómo cuáles? Son los pequeños sobornos cotidianos por los trámites o autorizaciones, o la coima. ¿Eso tiene algo que ver con comida? Yo creo que sí sé lo que es la coima. Alguna vez he visto a alguien coimeando. Comiendo. Yo también, un montón de veces. No, Aitor, coimeando. ¿Me das algunos ejemplos? A ver, ¿Tienes alguna idea? sí. Alguna vez he visto a un señor pagarle a un policía para que no se lleve su carro. Y papá dijo, ¿qué tal coima? ¿Pero por qué se iba a llevar su carro? Lo que pasa es que el señor se había estacionado mal. Y la ley dice que no te puedes estacionar mal. Están a punto de llevarse su carro. Pero pagó y zafó. Ahora entiendo. Entonces, la coima es pagar para estacionarse en cualquier lado. Oye, eso está muy mal. En realidad es para obtener cualquier beneficio. Pues eso también está muy mal. De acuerdo contigo, Aitor. Acabo de acordarme que una vez que estaba regresando del colegio, vi a un carro pasarse la luz roja. ¿Eso también es corrupción, Kamayoki? En realidad sí, porque aunque nadie lo notó o nadie te multe en ese momento, si pasas los límites permitidos, ya es un acto de corrupción. ¡Ah! Esto me va a hacer enloquecer. A mí también. Sí, solo tengo que pensar en otra cosa y ya está. ¿Verdad? Porque igual y no me pasó a mí. No, Aitor, está muy bien que eso te moleste. ¿Estás segura? Eso es un buen comienzo para cambiar las cosas. Aunque no nos afecte directamente. Claro, hay personas que dicen, si no me afecta a mí, no es mi problema. Pero en realidad, si lo dejamos pasar, todos somos responsables. Y además, la corrupción sí nos afecta. Espera, no te vayas. Si todavía quieres ver más capítulos de Barrio Amigo, no dejes de esperar aquí para ver más episodios. No olvides suscribirte. ¡Chao! ¿Qué haces aquí? Ve a ver el capítulo. Que se han buscado en nuestro país a la corrupción electoral han sido diversas. Una quizás que se ha mencionado como una solución al tema de la corrupción electoral ha sido el financiamiento público como antídoto a la corrupción electoral, dado que los partidos y los candidatos no van a necesitar dinero privado, no van a depender de eso porque va a haber suficiente financiamiento público para que puedan desplegar sus campañas. El problema no está en el uso público o privado del dinero en la política, sino pues cómo se obtiene, cómo se distribuye, cómo se gasta, cómo se fiscaliza. Pero quizá lo más importante es si el dinero que entra en las campañas resulta en la creación de una relación de subordinación entre quien paga y quien recibe ese dinero. La evaluación y la medición es una herramienta que si no soluciona los problemas totales, por supuesto, de esta rebatinga electoral, al menos le dan al ciudadano elementos para que suceda. Esa evasión fiscal se ha potenciado tanto a la par de las outsourceras, que realmente cuando se habla de combatir la evasión fiscal, la gran herramienta de evasión son las empresas fantasma.
se fabrican deducciones, se inventan deducciones en el impuesto sobre la renta, se falsea y por vía de consecuencia hay evasión fiscal. Resulta ser un círculo vicioso de la corrupción y en el centro de la corrupción el financiamiento electoral ilícito. El fraude electoral. Cuando se habla de corrupción o cuando se hablaba de corrupción, pues para tratar de evitar prácticas ilícitas es que surge esta frase, el fraude electoral. Y sí se pueden evitar prácticas ilícitas que pueden ser delitos o no. Estas prácticas son realizadas mediante acciones, omisiones o coacciones que pueden afectar de manera directa el núcleo central de toda decisión democrática. La voluntad auténtica del pueblo y la equidad en la contienda electoral. Siguiente, por favor. Hablemos del dinero, del financiamiento de las campañas políticas en México por grupos de poder político, económico o social. Dice la diapositiva, el dinero debajo de la mesa. Bueno, pues no nada más debajo de la mesa, ¿verdad? También lo pueden sacar y contar. Siguiente, por favor. El financiamiento de las campañas en México. El modelo de financiamiento en México es predominantemente público y las fuentes de financiamiento tienen su origen, porque son recursos públicos, es el Estado, privados y crimen organizado. La corrupción es un problema histórico, pero en años recientes se ha desatado una espiral que la ha llevado a niveles que están generando un proceso de descomposición de la clase política, destruyendo la confianza en las instituciones políticas y deteriorando el proceso de planeación y obra pública y afectando la productividad del país. Siguiente, por favor. Siguiente, los aspectos legales de la corrupción. Aquí veamos. Función de las normas electorales. Estas normas electorales, pues de alguna manera regulan los ilícitos electorales, sin influir a favor de alguna acción política. ¿Por qué? Bueno, pues porque tutelan la libertad del voto, la honestidad del proceso electoral y la sinceridad del sufragio universal. Siguiente, por favor. Aquí veamos la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley cuenta con 26 artículos. En los artículos 1, 2 y 3 nos habla de los objetos y las definiciones. Después, en delitos de materia electoral, vienen las reglas generales en los artículos del 4 al 6. Y en los artículos del 7 al 20 vienen los delitos en materia electoral. El 21 y el 22 nos hablan de las competencias y facultades y la coordinación en los artículos del 23 al 26. Ya vemos aquí ya se cuenta con delitos en materia electoral. En esta primera ley, en esta ley general en materia de delitos electorales. Siguiente, por favor. La síntesis de la corrupción electoral. Siguiente, por favor. Aquí, ¿qué hay que hacer para acabar con la corrupción? Dice la diapositiva, dejar de fingir.
Pero antes de dar por terminada esta plática, tendríamos que hablar de cuántos son los tipos penales que existen en la legislación. Porque sí hay bastantes artículos penales que hablan. Hay 81 tipos penales. ¿Cómo ven? Y no sabíamos cuántos había, ¿verdad? Así es de que sí tendríamos que tener en consideración esto, porque aquí también tendríamos que hablar que 14 de estos hablan de violencia de género. Y esto es también muy interesante, porque también se pueden llevar a cabo delitos delitos de violencia de género en materia electoral, ¿sí? Así es de que esto es muy interesante. Estos 81 tipos penales, pues bueno, tendríamos que conocerlos todos. Aquí vienen los números de los artículos que, bueno, no los voy a mencionar, pero la violencia política de género también es importante. También pudiéramos haber mencionado la violencia política de género, ¿o no? Sí. Así es de que, bueno, ¿qué hacer para acabar con la corrupción? ¿Qué tendríamos que hacer? También dejar de fingir. ¿Aplicar la ley? Sí. Pero también aquí tendríamos que dejar de fingir porque hay veces en que sí pensamos que se está llevando a cabo las cosas de manera correcta o como nos está beneficiando, aceptamos todo. Y puede ser que sea una sola persona, puede ser que sea un grupo, pero basta que sea una sola persona la que acepte votar, por ejemplo, si tú votas por mi candidato, te voy a dar la plaza para tu hijo. Eso también es corrupción, ¿o no? Y la persona votó y está muy contenta porque su hijo ya tiene la plaza. ¿Por cuánto tiempo la va a tener? Pues bueno, vamos a ver también eso. Pero sí habría que dejar de fingir. También tendríamos que conocer cuáles son los procedimientos para acudir a presentar nuestra inconformidad. Porque eso también es importante. Porque a veces no sabemos y decimos, es que no hay nada. Sí hay. Sí hay. Que también tendríamos que luchar con las autoridades también. Pero debemos hacerlo. ¿De acuerdo? Maestro, adelante. Bueno, pues muchas gracias, maestra Angelita. Fue muy nutrida y muy enriquecedora el módulo. Y creo que a manera de conclusión habíamos que plantear algo fundamental. Decíamos, la batalla que tenemos desde hace 500 años entre Maquiavelo y Montesquieu. Entre Maquiavelo y Montesquieu. Y decimos, ¿qué es más importante? Porque esta es la pregunta de la cultura de la legalidad. Si eso es lo que nos ha históricamente afectado, pues valdría la pena, porque ya decíamos en la lámina que se expone precisamente sobre Maquiavelo, decía que él se ocupa más del ser que del deber ser. Y entonces se estaba haciendo ya esa confrontación con Montesquieu. Entonces, ¿qué es más importante? Sobre todo en este último tema que estamos hablando. Porque vimos en los procesos electorales, no ni el anterior, sino de manera permanente, cómo la voluntad política se ha impuesto por encima de la aplicación de la ley en materia electoral. Lo hemos visto en caso de gobernadores o de aquellos que fueron candidatos sin haber cumplido los requisitos. Es decir, no es algo sencillo y simple. Un partido político dejó pasar eso, ¿no?, frente a la circunstancia de enfrentar un proceso
en donde un candidato venía de manera ascendente, y ese es el dilema. El dilema lo resolvió la Constitución Política de los Estados Unidos. Por eso dice política. Es una carta magna con contenido normativo, pero no deja de observar el sentido político. Y decíamos en alguna de las intervenciones que hemos hecho que hay que dejar de negociar políticamente el cumplimiento de la ley. Entonces, yo creo que para muchos el paso más importante no importa los medios, lo importante es el fin. Lo importante es el fin. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos diciendo, ese personaje, ese partido político, esa organización, esa idea política, pues de carácter maquiavélico. Esa es la tendencia. Lo que hay que hacer, precisamente, y lo decía esto, ya vimos que la democracia, dentro de esa estructura, no son los partidos políticos lo más importante. No son las ideologías que profesan, sino es el ciudadano. Y dimos pauta después a la construcción del ciudadano con el maestro Pepe de la Mora, en donde señalábamos la variedad de papeles que se estaban llevando a cabo en relación con esto. Todo el activismo, y dijo, para ser ciudadano hay que ser activista. Entonces ya vimos, la democracia es de los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen que ser activistas. Y los ciudadanos tienen que ser activistas, pero también deben de tener cultura de la legalidad. Por eso planteamos ese debate, el debate entre Maquiavelo y Montesquieu, porque en este país ha predominado la política, más que el mandato de la ley. Y nos lo decía nuestro amigo en una pregunta, ¿y yo cómo puedo hacer que ese funcionario que dijo que iba a respetar, a cumplir y hacer cumplir la Constitución? Y sexenio tras sexenio hemos visto lo mismo, una cantidad enorme de reformas. Inventamos el país cada 6 años. Entonces, creo que este diplomado sigue su congruencia de construir ciudadanía a través de lo que hemos nosotros, digamos, sostenido y señalado. Y creo que valdría la pena, porque el siguiente módulo, y eso lo quiero dejar señalado, el siguiente módulo tiene que ver con la cultura de la paz. Y empezamos a cerrar el círculo. Para la democracia lo más importante es el ciudadano. No deben ser los partidos políticos ni sus ideologías. Pero para ello, me explico, el ciudadano tiene que ser activista. Y al ser activista debe de solicitar el respeto de la legalidad. No de la política, porque él viene de la política, sino de la legalidad como el instrumento que regula, si recuerdan ustedes la máxima, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculta y les manda. Y ahí es en donde vemos cuando se sesga ese mandato y se le da prioridad al tema de la política por encima de la ley. Entonces, y tendrá que ser un ciudadano que busque la paz, la conciliación, los acuerdos, las soluciones, pero eso lo veremos nosotros en el próximo módulo que iniciará, si no mal recuerdo, el 3 de marzo, ahorita no, el 3 de marzo, el 3 de febrero, el primer martes de febrero, ahí iniciaremos con el módulo de Cultura de la Paz, que estará a cargo de la maestra Leticia Ramírez, y que nos llevará precisamente a ese derrotero de cómo resolver in situ, es decir, en el sitio, la mayor parte de las problemáticas que nos aquejan, que será otro de las herramientas que tendremos más adelante para ver por qué nosotros, los ciudadanos, terminamos siendo la parte más importante de la estructura de la democracia. Y bueno, pues ya se cumplió este periodo. Vamos a abrir ahora al Parlamento las intervenciones de nuestros compañeros, porque habrá mucho que plantear ahora en este momento dentro del Parlamento. Así es que nuestros amigos técnicos que nos ayuden para que nos digan si hay ya manitas alzadas.
Yolanda. Adelante, por favor, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Justo ahorita que termina la doctora diciendo cómo acabamos con la corrupción y con la impunidad también, recordaba, por ejemplo, yo fui candidata en 2021 y si hubiese sido por méritos quizás de más preparado, más estudiado, que conociera exactamente cuáles eran las funciones para legislar o por caminar en la campaña, por proponer, pues quizás hoy sí hubiese sido diputada. Sin en cambio, te encuentras a medida de que vas caminando demasiada, pues no solo impunidad, sino también complicidad, porque no nos damos cuenta como seres humanos que somos nosotros los que tenemos el poder como ciudadanía de poder organizarnos y de poder erradicar. Cuando me presentaba en comunidades sobre todo más alejadas, donde es más la pobreza, las necesidades que la cultura de la legalidad, y me decían, ¿qué vas a dar? O sea, ¿cuánto me vas a pagar el voto? Y te apoyo, además se ve que trabajas, se ve que conoces, está bien, pero ¿cuánto? Y es ahí donde muchos se aprovechan, porque aparte de quizás un porcentaje alto sí conoce, sabe perfectamente que está mal. Y la otra parte por necesidad, quien le da más, hoy se ha ido normalizando muchísimo la corrupción, o sea, ya es normal, todo mundo ofrece algo a cambio de algo y lo ven como normal. Entonces, más bien, lo que sí creo que tenemos que hacer es como concientizar con talleres como de este tipo, donde no están persiguiendo un fin, un lucro, donde no hay un partido político, sino donde se le está enseñando a los ciudadanos, a ver, si te organizas y a través de un oficio formalizas tu petición, lo exiges sin necesidad de estar dando una mordida o de estar comprando al funcionario o de estar aguantando algo. En el caso, por ejemplo, de la campaña, aparte me enseñó muchísimo, un día antes intentaron levantarme. ¿Qué necesidad? Porque aparte es cierto que todavía existe mucha violencia en contra de las mujeres, pero también los permiten los hombres, también lo permiten tus jefes, también lo permiten tus hermanos, también lo permiten tus amigos. Entonces, creo yo que hay mucho, mucho, mucho por hacer, pero ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos empezar a ayudar? Creo yo que primero con uno mismo. O sea, con nuestras acciones diarias en nuestro entorno familiar, con nuestros amigos. Y segundo, haciendo este tipo de actividades como las que hoy estamos en el diplomado, porque ya estamos en una misma sintonía. Entonces, ahora llevarlo a la realidad, todo lo que nos han enseñado es otro paso, que seguramente vamos a necesitar seguimiento para que efectivamente se compruebe que sí se puede. Yo siempre digo, ojalá encuentre más locos que yo, porque a medida de que haya ciudadanos que crean en ellos mismos y que sí se puede cambiar, con una cultura de legalidad se van a lograr las cosas, pero necesitamos hacer, no cansarnos, trabajar, caminar, hacer conciencia, para ir logrando y que se noten los resultados. Esa es mi opinión y de verdad no se desesperen, aunque en todo mundo haya corrupción, empieza por nosotros mismos y vaya que es difícil no caer en tentación, hasta por una infracción de un tránsito o cualquier en el entorno hay. Muchas gracias por permitirme expresarme. Muchas gracias porque nos permitís, no te vayas, no te me vayas. Muchas gracias por permitirnos con tu intervención señalar que aquí no concluye con el tema teórico del diplomado. La doctora Ivonne Solís Sandoval, que es la directora general operativa de este diplomado, decidió salir a la calle. Hemos estado visitando comunidades a través de su conducción, su dirección maravillosa. Hemos estado recorriendo el país del norte al sur, del Golfo al Pacífico, y hemos estado en las comunidades precisamente llevándoles el espíritu, lo que representa el diplomado Construir Buenos Ciudadanos
mejores seres humanos. ¿Por qué? Porque llevamos 3 talleres a esas comunidades con las que hemos estado trabajando y de las que hablaba la licenciada Yolanda. Primero, el tema del debate político, que es muy importante. Aquí en el Parlamento lo estamos haciendo ya se entendió con mucha claridad. El segundo, que tiene que ver con la oratoria, porque hay un concurso de oratoria en donde queremos llevar a las mejores mujeres, a los mejores hombres y a los mejores jóvenes de este país a ese concurso. Y finalmente, lo que decía Yolanda, gente como el activismo ciudadano. Entonces yo dejo con esto la intervención de Yolanda y le damos paso a Chanona. ¿Nos estaban haciendo bien la pantalla? Y solo felicitar a la doctora. Sí. Felicidades por todo lo que nos ha enseñado, maestra. De verdad, muy agradecida. Muchas gracias, Yolanda. Julio, por favor. Buen día, amigos líderes todos. Buen día, ¿cómo están? Chiapas, presente. La verdad que cada sesión es importante para nosotros. En lo personal, es mucho aprendizaje, la verdad, y que finalmente es la realidad que estamos viendo acá en nuestro país. Y no se digan en cada estado que cada uno representa o está. Acá en Chiapas, por ejemplo, se habla mucho se ve las negociaciones de la compra de votos. Fíjense que hay por mencionar un municipio, ¿no? Hay municipios donde dicen, yo doy 5, ¿no? Que yo doy 6, que yo doy 8. O sea, ¿cuánto vale el voto de cada gente? ¿Sí? Digo, la seguridad, el compromiso de quién nos va a gobernar, ya vemos municipio o estado, ¿sí? Una vez sucedía algo, les voy a comentar una anécdota de un candidato X de un municipio X, ¿sí? Les dio a la gente una cantidad, sí, 3,000 pesos por su voto. Llegó el candidato, ganó la presidencia municipal y como a los 3 meses se junta un grupo como de 200 gentes, 100 gentes y van a presionarlo a la presidencia municipal. Y dice el secretario, ¿qué quieren? No, pues que le cumplas, que obras. A ver, ¿cómo que obras? A ver, voy a salir, dice. El presidente municipal salió, pero bien molesto y seguro de sí, y sale tranquilamente. Dice, a ver, ¿qué quieren? No, pues presidente, nuestras calles, que esto, que para sacar nuestro producto, nuestro maíz, necesitamos buenas calles. A ver, señores, dice, yo no tengo ni un compromiso con ustedes, ¿sí? Yo para llegar aquí les pagué mi voto. Y es lo que estoy haciendo, estoy recuperando lo que yo les di en su momento, así que váyanse y no tienen nada, pero nada que pedirme, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos? O sea, realmente así está de mal nuestra situación política, de que realmente se quedan calladas la gente, o sea, fueron a pedir algo que realmente ya no lo merecen. O sea, ¿cuál es el valor ese de llegar a exigir algo que ya no pueden exigir porque ya vendieron sus votos? O sea, ¿con qué cara llegan a exigir y pues ya no pueden? Entonces, nosotros hemos caminado, la verdad, acá en Chiapas, ahí con el líder Javier López, hemos caminado, hemos participado en algunas contiendas, sí, pero la verdad que es triste que llegamos nosotros con las personas muy, muy humilditas, decimos, mire usted, señorito, acá queremos algo diferente, tenemos este candidato que representa esto, es una persona que no ha estado en el ámbito político, más sin embargo tiene el interés de representarnos, ¿sí? En el Congreso, pero ok, no dicen que no, dicen que sí, pero llega alguien y ya les calienta la mano, sí, una despensita o sus 2,000 pesos y cambian de parecer. Y después están quejando, le digo, pues que ya no se quejen si ustedes tomaron la decisión de poner a ese candidato a elegirlo, ¿sí? Entonces hagamos algo diferente. Nada más analicen, le digo, van a comer, la despensa a lo mejor les dura una semana o 15 días, o los 2,000 pesos que le dan igual les dura 15 días nada más, y luego ¿qué van a comer o qué van a hacer? Aguantar lo que tienen que aguantar,
los 3 años o 6 años. Entonces aprendemos a definir y a decidir. Acuérdense que ellos son nada más un enlace nuestro, ¿sí? Son intermediarios para con nosotros, ¿sí? Es importante eso. Son nuestros servidores públicos que nosotros elegimos y por tanto tienen la responsabilidad de servirnos, ¿sí? Para eso están, para representarnos. Entonces, adelante, todo lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de lo que estamos y tenemos y vamos a elegir. Entonces, a partir de hoy le decimos, analicen bien, elijamos bien qué queremos para nuestro estado, para nuestro municipio. Eso depende de nosotros. Y la verdad que aquí en México aún tenemos el derecho de votar, pero también, así como es un derecho, también es una obligación de nosotros participar cuando sea el momento y elegir bien, analizar bien, para que no después nos estemos dando golpe de cabeza que elegimos mal. Pero bueno, finalmente agradezco mucho la oportunidad que me brindan para comentar lo que pasa en nuestro estado, y un abrazo ahí, doctora Ivonne, y a todos los ponentes, la ponente excelente, la verdad, me da mucho gusto, estamos a la orden desde Chiapas. Bendiciones para todos. Saludos. Muchas gracias, estimado. Continuamos con Rosalía, Diana, pero... Rosalía o Diana. Rosalía. Diana, por favor, Diana. Hola, ¿qué tal? Interesante el llegar a las mismas conclusiones. La corrupción en México no está mejor, está peor que nunca, porque lo hemos permitido. Y es de una manera, comienza desde casa, con el ejemplo que les damos a nuestros hijos, la falta de congruencia. Entonces, para cambiar las cosas, primero tenemos que cambiar nosotros mismos, comenzando a actuar como debemos de actuar, respetando una fila, pagando nuestros impuestos sin estar buscando cómo evadir nuestras responsabilidades, exigir que ese pago de impuestos se apliquen correctamente. Hay muchísimas cosas que tenemos que empezar, pero desde las personas, o sea, cada su pequeño entorno para poder ir disminuyendo los niveles de corrupción que están altísimos. 100 es países no corruptos, estamos en el lugar 32, estamos en peor que reprobados. Entonces, es muy importante el empezar a tomar conciencia de ello voy a poner mi granito de arena para que las cosas cambien. Entonces, yo no consumo pirata, yo no pago dádivas a un policía, pago mi infracción, porque si cometí un error, tengo que aprender a pagar por ello. Entonces, el educar en la congruencia, evitando dobles morales, es lo que debemos hacer. El exigir que un candidato no sea corrupto comienza desde, si no es apto para el cargo que ejerce, es corrupto, porque eso es corrupción. Y desde ahí tenemos que empezar a ver una serie de incongruencias en las que estamos viviendo todos los días. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que estamos en este tipo de foros precisamente para aprender, para corregirnos unos a otros y evitar que el círculo vicioso en el que estamos viviendo se rompa en algún momento con gente consciente y capaz de decir, si yo puedo cambiar mi pequeño mundo que comienza con mi familia, dando el ejemplo correcto, puedo cambiar más cosas a mi alrededor. Entonces, el cambio comienza por uno mismo. Muchas gracias y seguimos atentos al diplomado. Gracias por escucharme. Que trae el diplomado, es decir, si es cierto, si son 3/3, si estamos en el 32, se supone que estamos en el escalón más bajo y lo que significa y representa. Pero cuando escuchamos a gente como tú decir, es que yo ya no, entonces estás haciendo que México, me explico, empiece a ascender. Es decir, que ya no sea ese número en el que se posiciona este país, si al igual que tú, millones de mexicanos hiciéramos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por tu participación, muy interesante. Abigail, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿De dónde nos habla? De Azcapotzalco. Bueno, yo nada más es como una reflexión.
La corrupción ahora pues ha ido evolucionando. Antes, se habla ahora de las elecciones, pero antes, mucho antes, pues existía el taco, el reguilete, el ratón loco, etcétera. Si algunos lo recuerdan, sabrán que son cada una de estas formas de cómo se podía introducir en las urnas los votos para que ganara el partido oficial, en ese caso era el PRI. Bueno, ahora mi reflexión sería la siguiente, y ya lo había comentado la compañera que me antecedió. Sería buscar un antídoto para pues terminar con este tipo de corrupciones. Pero la corrupción no nada más se da en las elecciones, se da en todos lados y a cada momento. Entonces, mi reflexión es la siguiente: buscar un antídoto y empezar ya a trabajar para que esta situación termine, porque como lo decía el compañero de Chiapas, pues ya es insoportable. Como lo decía la compañera, empieza desde el hogar, empieza en el trabajo, empieza con los compañeros y empieza en todos los ámbitos de la vida que hemos llevado hasta el momento. Y por último, bueno, la corrupción la han estudiado incluso ya como una cuestión bastante difícil. Hay libros especiales ya que hablan sobre la corrupción. Ese sería mi comentario. Muchas gracias y felicitaciones a la profesora. Muchas gracias, Abigail. Ahora vamos a darle paso a Víctor, compañero de aquí del salón de clases. Recuerden que ustedes están en el aula virtual. Buenas tardes a todos. Bueno, es una alegría haber conocido a la maestra Villeda porque nos pone de una manera tan nítida lo que es este punto de la corrupción. Bueno, desde que empieza el diplomado, pues ya venimos sabiendo de qué se trata, cómo se ha manifestado la corrupción, ¿no? Ya nos ilustraron mucho. A mí me gustaría, como un ejercicio de autoconciencia, que tú que me ves, te pongas a pensar en 10 maneras en cómo eres corrupto, en cómo eres corrupta si eres mujer. Porque aquí pues no habemos inocentes, ¿no? Aquí todos de alguna manera o de otra incurrimos en esos actos. Y uno de los actos a veces más sutiles, que pasamos por alto, pues es cuando somos autocomplacientes hasta con nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a entender que la corrupción es una cuestión de ida y vuelta. No únicamente el ciudadano corrompe a la autoridad, muchas veces la autoridad corrompe al ciudadano. Y te dejo la reflexión de que, bueno, si actualmente hay muchos apoyos para la pobreza, no es para que la gente salga de la pobreza, es para que esté cómoda dentro de su pobreza. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde la movilidad social hacia arriba se ha perdido. Para que se pueda dar la movilidad social hacia arriba, deben de pasar 9 generaciones. Entonces piensa, si tú recibes algún apoyo del gobierno, piensa a qué te estás comprometiendo, hacia dónde te está llevando todo esto. Entonces, bueno, pues mi propuesta es que pienses desde tu esfera de influencia personal, cómo corrompes, cómo es que tú participas de esa corrupción. Muchas gracias. Al contrario, Víctor, muchas gracias. Vamos a darle paso ahora nuevamente. ¿A quién tenemos por ahí? José. Pepe de la Mora, por favor, y luego Alma Vidrio. Adelante. Buenas noches, Parlamento. Es necesario, indispensable, a veces hacer la reflexión y buscar otros elementos de lo que es la cultura. Aquí se habla de la cultura de la legalidad. Tendríamos que hablar también de la cultura de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción son actos que, quiera uno o no, parece como si fueran cotidianos y se instrumentaron desde el pasado. No se dieron en este momento, sino es producto de lo que ha significado concretamente nuestro actuar como seres humanos. Si uno se dedica a la docencia, pues ¿qué es lo que busca en ese caso? Pues que el alumno pase. Y si el alumno no tiene el aprovechamiento suficiente, pues sencillamente va a querer corromper al profesor. Y si el profesor no se deja, va a terminar siendo descalificado y diciendo que, pues que no sirve para nada, que es un mal profesor, etcétera. O sea, siempre hay los pros y contras en todo este proceso de nuestra vida. La cultura de la corrupción, ¿dónde la encontramos? En la iglesia, cuando se nos perdonan los pecados a través de una dádiva. En lo escolar, cuando queremos pasar.
en la vida jurídica cuando queremos que nuestro caso pase directamente a nuestro favor, independientemente que seamos nosotros los culpables del delito. Y en fin, pero si nos vamos a poner como a golpes de pecho para decir soy corrupto por todo lo que me rodea, pues estamos mal. Por eso este diplomado tiene como propósito la toma de conciencia. Y esa es la labor de cada uno de nosotros, tanto participantes como ponentes. Y me alegro, bueno, pues estar ahí en este espacio nuevamente el día de hoy. Buenas tardes o buenas noches. A veces muy agudo. Fue mi maestro, así era en CCH. Por favor, adelante. Alma, ¿y tenemos a alguien más en el aula virtual? Por favor, Almita, tú, adelante. Hola, buenas noches. Soy Alma Vidrio de la Alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Algunas situaciones a nivel de familia. Mi suegro fue líder sindical en el tiempo de las corcholatas, Tapón Corona y todo esto, ¿no? Entonces, fue cuate de Fidel Velázquez. Mi suegra tenía ahí una fotografía donde estaba mi suegro con Fidel y había un balazo ahí en la fotografía. Y bueno, era un hombre muy trabajador, pero pues tuvo que aprender a cómo manejarse y eso es algo con lo que siempre hemos vivido. Digo el asunto de los líderes sindicales porque estoy pensando en el montón de plantones de camioneros que tuvimos a lo largo del sexenio pasado y ya fue el primero el viernes anterior. No cerraron carreteras, pero se supone que fueron al Zócalo, ¿no? ¿Qué pasa? Estuvieron varias veces cerrando carreteras por la cuestión de la inseguridad tremenda, cobros de piso, robos, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final del día, pues, quitaron los plantones y nada cambió. ¿Por qué nada cambió? No porque los trabajadores del transporte ya sintieran o creyeran o ya tuvieran sus problemas resueltos, sino porque la autoridad correspondiente corrompió a los líderes o negociadores que estaban, y porque esos líderes y negociadores se dejaron corromper. Tan es así que el viernes ya tuvimos, les comento, el primer problema, y se supone que fueron al Zócalo. La verdad ya no seguí la nota, ¿no? Y voy a esto, la corrupción, pues como generación, yo siempre he vivido con esa palabra, corrupción desde todos los aspectos. Dice el dicho, ¿no? Dios mío, ponme donde hay, y así se maneja infinidad de mexicanos. Es una cuestión de idiosincrasia que debemos quitarnos. Es una vergüenza. Estamos entre los países más corruptos del mundo. Es una vergüenza y la corrupción se ve en todos lados. Estuve en el proceso electoral como observador electoral y los que estábamos había alguien del PRI, estaba yo representando al PAN y había dos de Morena. Nada más nos faltaba sacar el insecticida para correr a la persona que estaba comprando el voto para Morena ahí en mi casilla, ¿no? Y lo peor es que la gente dice, bueno, ok, y a la hora que llegan autoridades diciendo que son la panacea y uno ve que no es cierto, rapidísimo ya para terminar, el sábado fueron autoridades de mi alcaldía, mi colonia, diciendo que nos estaban resolviendo la vida. En cuestión de seguridad, sí los he visto trabajar. El problema es que tenemos ahí unas áreas verdes que están nefastas y ahí se drogan, ahí roban a cada rato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi comentario al respecto fue, pues qué bueno que están haciendo su trabajo, pero donde se esconden lo tienen que arreglar y ese es trabajo de ustedes. Yo no les pido que por favor poden los árboles, poden la maleza, les exijo, porque ese es su trabajo, para que la policía pueda hacer su trabajo de vigilancia, eso debe estar. Y entonces me dijeron, sí, gracias, y se fueron, ¿no? La venta del voto, uno está consciente de lo que está haciendo. Si tú estás vendiendo tu voto por 500 pesos, por 8,000 pesos, porque hay varias zonas del país en que se llegó a vender así a ciudadanos como nosotros, ¿sí? No tienen derecho a exigir y a enojarse
por lo que les pase, porque por eso votaron de manera consciente y es una vergüenza. No es que me vas a dar si voto por ti, es vas a hacer tu trabajo y por eso estoy votando por ti, ¿sí? Ese es mi comentario, profesor. Pues 1.000.000 de gracias, Albita, con esto. Me parece que la conclusión es más allá, porque ahora pareciera que todo lo que hacemos tiene que ver con la corrupción. Hablamos de cultura de la legalidad, ¿correcto? Y por eso hicimos la separación entre cultura jurídica, ¿correcto? Y cultura de la legalidad. La que le correspondía a los funcionarios es la más agravada, porque ellos solo pueden hacer lo que la ley les manda. Y nosotros, todo aquello que la ley no nos prohíba, de tal manera que hay que hacer aprendizaje de la legalidad. Pero la legalidad no solo va en ese tono. ¿Por qué? Porque finalmente hay, digamos, para muchas autoridades, para muchas profesiones, ya hay códigos deontológicos. Eso lo veremos en el último módulo, con un académico de primer nivel de la Universidad de Anáhuac, que vendrá a compartir con nosotros su experiencia sobre esta variante, porque el último módulo tiene que ver con eso, precisamente, cómo filtrar al poder a través de la moral, a través de la ética y a través de la deontología. Así es que lo que estamos haciendo, particularmente, porque a mí no me gustan los extremismos ahora, para de pronto pensar, porque así lo dijo el video, pero de pronto pensar que todo es corrupción, ¿no? Es decir, la ignorancia, digamos, del ciudadano sobre algunos aspectos, y sabe de una manera muy clara que cuando rebasa una línea, entonces ya entró a mecanismos como esos. Por eso agradecemos infinitamente a nuestra amiga, la maestra Ángela Villeda, por ese enorme esfuerzo de cariño que hizo, ese esfuerzo tan grande, si ustedes supieran, algún día les platicaré, ese esfuerzo tan grande que hizo para hacerse responsable de un tema tan fuerte y tan delicado como este. Así es que les agradecemos infinitamente, nos damos un aplauso. Hoy termina una vez más un módulo de este diplomado, y les agradecemos a ustedes en el Parlamento Ciudadano Construir todas sus maravillosas intervenciones, porque eso nos ayuda a construir ciudadanía. Muchas gracias, nos vemos en el próximo módulo y les haremos llegar la invitación correspondiente. Muchas gracias.